Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva sesión del Seminario de Investigación. Esta tarde vamos a darle continuación al tema que iniciamos en nuestra última sesión, además de discutir otros temas de importancia. En el último ejercicio que desarrollamos sobre lo que es el diseño de bloques completos al azar, estudiamos el ejemplo de los chiles jalapeños. En esta ocasión, pues vamos a estudiar el ejemplo de las cebollas amarillas. Como yo había mencionado en el caso anterior, el ejemplo de chiles jalapeños ya había sido estudiado anteriormente bajo un diseño diferente, que era el diseño completamente al azar. Al igual que aquel, también este fue estudiado en el diseño anterior, pero esta vez lo vamos a estudiar bajo el diseño de bloques completos al azar y vamos a comparar los resultados de ambos diseños para ver cuál es más apropiado. Como habíamos mencionado, durante la conducción de este estudio se habían evaluado una serie de materiales de cebolla. Algunos de ellos eran amarillos, como los que se pueden apreciar en pantalla, otros eran blancos y otros eran materiales rojos. Y yo les preguntaba en el pasado que si es justo hacer comparaciones de materiales amarillos con blancos y con materiales rojos. ¿Puedo yo comparar todos estos materiales independientemente de la coloración externa de los mismos? No, porque unos estarían en desventaja. Y la razón de esa desventaja se atribuye a qué hecho. Se debe al hecho de que la cebolla, cuando se cosecha, es una sola cosecha. Y los bulbos de la cebolla se clasifican en 5 diferentes categorías, siendo la primera clase la cebolla más grandota y la quinta clase la más pequeña. Véase que las blancas no logran llegar a acumular primera categoría. Las amarillas sí pudieron hacerlo. Aquí tenemos una variedad que se llama Amazon. De hecho, no es una variedad, es un híbrido. Las rojas también. Entre las rojas tenemos algunas que presentan categoría de bulbo 1, que son unos bulbos enormes. Estoy seguro que los han de haber visto en el comercio. Miren de nuevo, aquí tenemos a Ponderosa, que es una cebolla amarilla. También presenta categoría 1. Y estas dos son amarillas. Como pudieron ver, tanto las amarillas como las rojas presentan categoría 1, pero las blancas no son capaces de lograrlo. Por eso es que entrarían en desventajas. Por otro lado, el diseño espacial que se le dio es un diseño de bloques completos al azar. Como ustedes pueden ver, habían 4 bloques en este estudio y el total de tratamientos que se estudiaron los podemos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 híbridos de cebolla. El ordenamiento que se presentan estos 18 híbridos de cebollas en el bloque 1 no es el mismo ordenamiento que se aprecian en el bloque 2, ni tampoco el ordenamiento que se aprecia en el bloque 3, ni el ordenamiento que vemos en el bloque 4. En todos los casos hubo una aleatorización. La otra cosa es que todas las parcelitas o unidades experimentales tienen que ser de naturaleza homogénea. Véase que todas las parcelitas, que son las unidades experimentales, ya que reciben a los tratamientos, que en este caso son los híbridos de cebolla, tienen 10 metros de longitud por... ¿Cuánto vendría a ser 4.5 metros dividido entre 3? Bueno, habría que hacer la división y eso nos arrojaría el ancho de cada parcelita. Por otro lado, acuérdense que estos bloques tienen que estar orientados de forma transversal a la pendiente prevaleciente. Y siempre se acostumbra a dejar 1 metro de distancia entre un bloque y el otro para facilitar los trabajos de mantenimiento del personal. Estos son bloques dobles. ¿Por qué? Porque la cantidad de tratamientos que estamos manejando es tan grande que tuvimos que dividir cada bloque en bloques dobles. Ahora pues vamos simple y sencillamente a subir la base de datos a RStudio. Estoy controlando el tiempo, le estoy diciendo a través de esto dónde la tengo almacenada y que me cree una base de datos que se va a llamar rendimientos comerciales y que con la función nowMid me limpia la base de datos de cualquier línea que esté vacía, que no cuente con una respuesta y me almacene la base limpia en un nuevo vector llamado rendimientos comerciales 2. Le digo que con esa voy a trabajar, que me mida el tamaño de la base y que me imprima los nombres de las variables sin las comillas. Procedo y me dice que estoy trabajando un jueves 25 de noviembre a las 4:08. La base de datos tiene un tamaño de 3744 bytes y tenemos 1, 2, 3,
4, 5 variables. Cuando yo me voy a la pestaña de ambiente, veo que tengo las dos bases de datos, pero es con la segunda con la que voy a trabajar. Pero las dos tienen 40 observaciones distribuidas en 5 variables. Lo cual significa que la función naomit no encontró datos perdidos. Hago clic aquí para desplegar la base de datos y poder visualizarla. Esta es una variable de tratamiento que es textual o character. Color de bulbo es character también o texto. El bloque está expresado en números romanos, que es character o texto. Y las últimas dos son las respuestas. Una es rendimientos totales y la otra es rendimientos comerciales. Obviamente los valores registrados en los rendimientos comerciales, como de costumbre, van a ser siempre más bajos que los rendimientos totales. ¿Por qué? Porque la cosecha se lleva a cabo y se lleva al centro de acopio donde la pesan toda. Y luego el personal se da a la tarea de limpiar la cosecha, eliminando todas las cebollas que están deformes, son demasiado pequeñas, quemadas por el sol, podridas, heridas con herramientas, perforadas por insectos, mordidas. Todo lo que no sirve se extrae de la producción y se le denomina producto de descarte. Lo que resta es el rendimiento comercial, lo que podemos vender. Se vuelve a pesar y eso nos arroja ese dato. Regresamos acá y ahora pues corro el código de las estadísticas descriptivas y exploratorias para recuperar el cálculo de una serie de parámetros que ustedes ya conocen. Y vean, me dice que las últimas dos son variables numéricas y que las otras son textuales. Es con esta con la que yo voy a trabajar. Y me arroja pues los otros parámetros que le pedí que me calculara. El siguiente paso que voy a llevar a cabo es definir los factores del modelo. La respuesta me la vas a almacenar en un vector que se va a llamar respuesta. La variable tratamiento me la va a transformar en un factor y me lo va a almacenar en un vector llamado híbridos. La variable bloque me la va a transformar en un factor y me la va a almacenar en un vector llamado bloques. Vengo, procedo y lo corro. Y pues no hay alertas en rojo, por lo tanto el programa fue capaz de hacer lo que le pedí. Ahora simple y sencillamente voy a proceder a hacer la gráfica de barras horizontales con el error estándar de la media. Lo corro y ahora sí ya lo puedo ampliar. Y aquí podemos ver los nombres de los tratamientos, así como también el número de repeticiones, sus medias, tanto de manera numérica como representadas de manera gráfica. En el título de la obra nos dice que es una evaluación, pero bien pude haber dicho que era una comparación de híbridos de cebolla amarilla. El nombre científico de la especie más la media más o menos el error estándar. Y en el eje de la respuesta, que es el eje X, le tengo puesto la etiqueta que es lo que estamos visualizando son los rendimientos comerciales expresados en kilogramos por hectárea. Véase que los colores de las barras fueron asignadas utilizando la función concatenar. Véase, aquí estoy yo de manera manual, por así decirlo, asignándole los colores a cada una de las barras. Ya habíamos discutido de dónde salen estos colores. ¿Podría alguno decírmelo? De la paleta de colores. La interpretación del error estándar de la media nos sirve para determinar si hay diferencias significativas entre los tratamientos comparados, pero es una comparación a priori. Es decir, antes de correr los análisis de varianza y la separación de medias de los tratamientos. ¿Y qué opinan ustedes? Partiendo de la interpretación de que cuando los bigotes del error estándar de la media se traslapan con los bigotes de otra media, se declara que no hay diferencias significativas. ¿Ustedes creen que hay diferencias significativas al ver lo que estamos viendo? Pues yo diría que sí hay diferencias. Estas cuatro no, porque en alguna forma se traslapan. Pero esta y esta no se traslapa con esta. Desde ahí ya van bien, se van marcando diferencias. En la siguiente gráfica, que también nos grafica las medias con los errores estándar de la media, podemos ver el mismo fenómeno. Estos bigotes logran alcanzar hasta acá, ¿ve? Pero ya los bigotes de estos no se traslapan con estos. Entonces sí hay diferencias. Podemos ver la media representada como una línea punteada de color rojo que nos separa el set de tratamiento entre aquellos que tuvieron un rendimiento por encima de la media general de aquellos que tuvieron un rendimiento por debajo de la misma. Por desgracia, no nos presenta el número de repeticiones o observaciones por tratamientos. Por otro lado, tampoco le podemos agregar los tics menores al eje de la respuesta. Tienen sus desventajas algunas de estas gráficas.
Procedemos ahora a hacer la gráfica de barras horizontales con el intervalo de confianza calculado al 95%. Lo vamos a expandir para visualizarlo. Cada tratamiento tiene sus correspondientes intervalos de confianza que parten a partir de la media. Por lo tanto, la media de la población para este tratamiento se encuentra en algún lugar dentro de este rango de valores. Pero la media muestral la estamos viendo en pantalla. Recuerden que en estadística trabajamos con muestras poblacionales, no con poblaciones. Y como habíamos mencionado anteriormente, una forma de hacer que estos bigotes se acorten es aumentando el número de repeticiones por tratamiento. Recuerden, todas estas gráficas son parte de lo que se conoce como las estadísticas descriptivas o exploratorias, que nos permiten revelar tendencias y patrones que están escondidos dentro de la base de datos. Nos permiten además llegar a conclusiones, pero definitivamente no podemos tomar decisiones. Ahora vamos a hacer la gráfica de medias con el intervalo de confianza calculado al 95%. Subrayo el código, lo corro, ya lo podemos expandir. Y aquí podemos apreciar las medias representadas como circulitos negros con fondo blanco, cada una de las cuales están interconectadas con una línea roja. ¿Para qué sirve la línea roja? Únicamente para denotar el patrón. Véase que las medias fueron ordenadas de menor a mayor, es decir, en un sentido ascendente. Y las barras verticales de color azul representan los bigotes del intervalo de confianza, que en esta gráfica, a diferencia de la anterior, que era de barras con el intervalo de confianza, sí se nos permite graficar el límite inferior y el límite superior de dichos intervalos. En aquella gráfica no podíamos hacer tal cosa. Además, se nos permite graficar también la media general de la base de datos, que nos divide el set de tratamiento entre aquellos que tuvieron un rendimiento por encima de la media general de aquellos que tuvieron un rendimiento por debajo de la misma. Obviamente, para efectos de recomendación, yo me iría con este grupo de acá. Pero como les comenté la vez pasada, entre más altos los rendimientos de un híbrido, más cara es la semilla. Además, en el eje X me aparecen los nombres de los tratamientos con sus respectivos números de repeticiones, y aquí la escala de valores donde está representada la respuesta en el eje Y o el eje de las ordenadas. Y sabemos que los valores que aquí están representados pues son los rendimientos comerciales expresados en kilogramos por hectárea. Sigo mi camino y hacemos la gráfica de barras horizontales apiladas. La corro, no me dio ningún error, puedo ir a buscarlas, las encuentro aquí. Vamos a expandir esto y le vamos a quitar las extras. Si yo me voy a Image, me dice que la resolución es de 300 píxeles por pulgada cuadrada y que tiene un ancho de 8 pulgadas y un alto de 4 pulgadas. Cuando yo me voy acá al código, corroboro eso. Miren, un ancho de 8 pulgadas, una altura de 4 pulgadas y la resolución de 300 dpi. Lo que estamos viendo son los tratamientos organizados de menor a mayor en un sentido ascendente, pero los extremos de las barras no representan medias, porque aquí cada segmento de cada barra representa el valor de una repetición para este tratamiento. En consecuencia, tienen que haber 4 segmentos. Entonces, la sumatoria de cada valor de cada segmento nos va a dar este valor, que en este caso anda arriba de las 200.000. Ya quiero ver yo una variedad de cebollas que me tire 200.000 kilogramos por hectárea. Eso no existe. La única razón por la que se arrojan estos valores es porque es la sumatoria y no las medias. Bien, continuamos con el análisis y pasamos a hacer la gráfica del diagrama de cajas. Lo expandimos para interpretarlo. Podemos ver el título, es el mismo que en las otras gráficas. El eje de la respuesta, es decir, el eje de la variable dependiente numérica, se encuentra representada en el eje de las abscisas, es decir, en el eje X. Y dice claramente que lo que estamos visualizando son los rendimientos comerciales expresados en kilogramos por hectárea. Luego nos da en el costado izquierdo de la gráfica los nombres de los tratamientos y su número de repeticiones en una segunda línea de texto. Véase que cada diagrama de caja fue organizado de manera ascendente, es decir, de menor a mayor, por lo que se puede apreciar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Las repeticiones de los tratamientos están normalmente distribuidos o no? No. Seguimos nuestro camino y si lo que queremos saber son los valores de las medias, las medianas
y los cuartillos de cada tratamiento simplemente corremos el código correspondiente y este nos arroja los datos que le pedimos, que son datos que están intrínsecamente relacionados con esta gráfica. Seguimos y ahora pues vamos a hacer la gráfica de violín con el primer código. Y aquí lo tenemos, lo expandimos. Una de las deficiencias que tiene esta gráfica es que no me permite graficar el número de repeticiones por tratamiento, aunque sí los puedo visualizar de manera gráfica, que están representados como puntos negros a lo largo de los violines. Como mencioné anteriormente, las gráficas de violines en realidad son dos gráficas en una. Es un diagrama de caja dentro de cada violín. Véase también que la media general de la población de datos está representada con una línea roja punteada vertical que me ayuda a separar el set de tratamientos entre aquellos que tuvieron un desempeño por encima de la media general de aquellos que tuvieron un desempeño por debajo de la misma. Seguidamente podemos hacer la misma gráfica de violín pero utilizando un código distinto. Lo corro, me voy al directorio donde yo sé que está almacenado, lo abro con Photoshop. Vamos a expandirlo. Y una de las ventajas de esta gráfica es que los diagramas de cajas que se encuentran al interior de cada violín están mejor definidos. Los elementos de interpretación de esta gráfica son los mismos de la anterior. Pues tiene las mismas limitaciones de la anterior. Miren que aquí no se pueden graficar el número de repeticiones por tratamiento, aunque podemos observarlos en pantalla. Vamos a hacerle algunos cambios a esta gráfica. Vamos a trasladar a un valor de 1 el alfa, es decir, el nivel de opacidad, para que salgan completamente negros las observaciones. Por otro lado, voy a borrar este segmento de código para que me aparezca la leyenda y encima de eso me voy a ir aquí a este código y le voy a decir que los segmentos que representan los tick marks lo voy a igualar. Miren, aquí está de punto 25, lo voy a poner en punto 25 aquí también. Lo vamos a correr. Veamos cómo sale ahora. No me dio errores. Me voy al directorio a abrirlo. Aquí está. Le digo que me lo vuelva a abrir. Me va a pedir una actualización, pero antes de que la corramos, véanse la coloración de las observaciones. Están un poco transparentes. Están en negro, pero están medio transparentes. Vean la longitud de los tick marks y vean que también se va a agregar una leyenda. Actualicemos. Agregó la leyenda. Las observaciones salen más negritas, pero no estoy seguro que haya cambiado el tamaño de los tick marks. Parece que se mantuvieron. Punto 25, lo vamos a bajar todavía más, le vamos a decir que es de punto 1. Lo vamos a reducir de tamaño y lo voy a correr. Me voy a ir otra vez acá a ver si surgió algún efecto. Que se actualice. Al ponerlo en punto 1 en ambos puntos, vean ustedes el tamaño de los tick marks. Se redujo. Esta es una cosa que sí podemos reducir el tamaño de los tick marks mayores, pero no podemos agregarle los tick marks menores. Continúo mi camino en el análisis de la base de datos y finalmente llegamos al análisis de varianza. Véase que tenemos dos hipótesis, una dedicada a los híbridos y otra dedicada a los bloques. En la hipótesis nula de los híbridos me dicen que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las medidas de los diferentes tratamientos comparados. En cambio, la alternativa me dice que sí, que al menos una de esas medias es distinta. Por otro lado, en la hipótesis dedicada a los bloques me dice que la hipótesis nula, que no hay diferencias significativas entre las medias de los diferentes bloques. La alternativa me dice que al menos una de las medias es distinta. El modelo con el que estoy analizándolo, la base de datos, me dice que la respuesta es igual al intercepto o media poblacional más el efecto de los tratamientos más el efecto de los bloques más el error experimental. Estos dos yo los controlo, pero este no. Y es aquí donde se acumula toda la variabilidad que el diseño experimental no es capaz de explicar. Estas dos son constantes y esta me permite con digits regular el número de dígitos que aparecen en el cuadro de ANAVA. De forma predeterminada, si yo suprimiera el código digits, me va a imprimir hasta 7 dígitos. Pero con el 5 yo le digo que hasta no más 5. Puedo bajar aún más. Y con el otro pues le digo que me imprima los asteriscos de significancia a la par del valor de la probabilidad.
Seguidamente vemos que en el modelo lineal vamos a hacer el análisis del modelo lineal de la respuesta en función de los híbridos más el efecto de los bloques, y para ello vamos a utilizar la base de datos rendimientos comerciales 2. El producto de este análisis que sea almacenado en el modelo 1, y a el modelo 1 le vamos a hacer el análisis de varianza con un enfoque 3. Luego con la función summary que me imprima los resultados de dicho análisis, y con la función attributes del modelo 1 le digo que proceda a mostrarme cuáles son los atributos que se calcularon, pero solo me va a mostrar los nombres de los atributos. Yo tendría que utilizar otras funciones para poder visualizarlos. Y seguidamente con la función agricolae y la función coeficiente de variación del modelo le digo que me calcule el coeficiente de variación para el modelo 1. Vengo y lo corro y el resultado pues sigue trabajando. Expando la consola, puedo subir. Aquí está el cuadro de ANAVA. Y yo pregunto, a partir del valor de la probabilidad asignado a híbridos, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? Sí se rechaza. Lo cual significa... Al menos una de las medias es diferente. Exactamente. Es decir, pues que cuando se rechaza esta es la que gana relevancia. Ahora yo les pregunto, ¿valió la pena distribuir las repeticiones de cada tratamiento en bloques? No, no valió la pena. ¿Por qué? Lo primero que tenemos que hacer es ver el valor de la probabilidad. Y a partir de este valor de la probabilidad, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? No la puedes rechazar. Lo cual significa... ¿Que las medias son iguales? Bueno, no que sean iguales, sino que no se encontraron diferencias significativas. Entonces, igual hubiese salido que hubiéramos hecho el análisis utilizando un diseño completamente al azar. En el diseño completamente al azar es más barato que el diseño de bloques completos al azar. Miren todo el trabajo que se tuvo que hacer para distribuir los tratamientos en los diferentes bloques, en las diferentes unidades experimentales. Todo esto implica dinero. Y al final, solo para descubrir que distribuir las repeticiones en bloques no resultó ser significativo. Cuando nosotros nos vamos acá, véanse ustedes la R cuadrada, que salió de 55.4%, que es el máximo de variabilidad este diseño puede explicar de toda la varianza de la base de datos. Es decir, pues, que si yo vengo y a 100 le sustraigo 55.4, el resultado es de 44.6% de varianza o variabilidad que se encuentra almacenada en los residuos, y es variabilidad que no se puede explicar con este diseño estadístico. Por otro lado, miren ustedes el coeficiente de variación. Anda por el orden del 15.534. Vean lo que voy a hacer. Voy a abrir una nueva sesión y voy a correr esta misma base de datos bajo el modelo anterior, el modelo completamente al azar. Ahora lo voy a correr, pero voy a hacer los cambios. Primero voy a borrar esta hipótesis porque lo estoy corriendo como un diseño completamente al azar. Así que el efecto de bloques se va. Obviamente también tengo que eliminar los bloques de la ecuación, de aquí. Estos se tienen que eliminar y lo voy a correr. Pero me voy a ir directamente al análisis de varianza, que es lo que me interesa. Acá se registran diferencias entre los híbridos. En el modelo de bloques completamente al azar, al irme al análisis de varianza, pues también me dice lo mismo, que hay diferencias entre los híbridos. Cuando me voy a la R cuadrada del modelo anterior, dice que se pueden explicar un 50.5% de toda la variabilidad presente en la base de datos. Bajo el modelo de bloques completos al azar, miren cuál fue el resultado. Apenas de un 5.4% la diferencia entre un modelo y el otro. El diseño de bloques completamente al azar apenas logró explicar un 5.4% más de lo que el otro modelo era capaz de explicar. Miren, aquí era el 50.5% y en este otro caso es el 55.4%. O sea que el diseño de bloques completos al azar apenas vino a mejorar la explicación de la variabilidad en 5.4%. Por otro lado, miren que el diseño de bloques completos al azar me arroja un coeficiente de variación de 15.53 y el modelo anterior
Miren lo que me arroja. Entonces, realmente no fue muy ventajoso correrlo con un diseño de bloques completos al azar, pero es hasta que uno corre los análisis que uno se viene a dar cuenta de eso. Antes no lo sabíamos. Ahora, bueno, vamos a visualizar la gráfica de los errores experimentales. Y aquí está, la vamos a expandir. Y aquí podemos ver todos los datos presentes en la base de datos, que son un total de 40, representados como puntos rojos, la media general de la base de datos como una línea horizontal de color azul, y los errores experimentales que se interceptan con la media general, representados con una línea verde. Algunos de ellos son positivos, ustedes lo saben, y otros son negativos. Para visualizar dichos errores experimentales usamos esta línea de código y aquí los tenemos. Aquí están todos los errores experimentales. Procedemos ahora a hacer los análisis de normalidad de dichos errores experimentales y corro el código con un enfoque Sturges, que es el predeterminado. Y al expandir la gráfica, yo les pregunto, ¿qué opinan? ¿Tenemos o no tenemos normalidad de residuos? No tenemos normalidad porque hay datos que están por sobre la curva. Exactamente. Veamos a ver qué ocurriría si hacemos el análisis con Scott. Lo expando. ¿Cuál sería la conclusión? Básicamente es la misma. Obviamente en este caso necesita un poco de ajuste. Habría que dejar la escala hasta punto 45. Era cuestión de venir y ponerlo aquí, pues un 4. Ya quedó ajustada. Y finalmente podemos hacer el análisis desde un enfoque de Friedman-Diaconis. Y miren, resultó ser idéntica a la de Scott. La única que difiere es la predeterminada, que es la de Sturges. Scott y Friedman-Diaconis prácticamente son la misma. Hacemos el análisis de los residuos utilizando una gráfica de cuartillos normales. Y yo les pregunto, a partir de lo que se puede apreciar en la gráfica, ¿ustedes creen que tenemos normalidad de residuos? ¿Sí o no? No por valores extremos. Ok. Véase que aquí en este caso los valores problemáticos identificados por el algoritmo son el 10, el 32 y me dice que el 26, pero yo al 26 no le creo. Como mencioné anteriormente, estas gráficas son estudiadas hoy en día porque forman parte de la historia de la estadística, no porque nos ayuden a tomar una decisión definitiva. La definición definitiva, si tenemos normalidad o no la tenemos, se lleva a cabo a través de estas pruebas. Y en base al número de observaciones almacenadas en la base de datos, ¿cuál de las dos pruebas voy a utilizar? La de Shapiro. La corremos y me arroja este valor de la probabilidad. Y yo pregunto, en base a este valor, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? Pues no se puede. ¿Y eso significa? Que los residuos estandarizados están normalmente distribuidos. Perfecto. Se cumple la primera condición de la prueba. La prueba de correlación de errores experimentales. Vamos a correrlos. Y me arroja el resultado de la prueba de Durbin-Watson. Y aquí aparece el valor de la probabilidad. En base a este valor, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? No se rechaza. Lo cual significa Que los residuos estandarizados son independientes los unos de los otros. excelente. Ahora vamos a hacer las pruebas de homogeneidad de varianza, que son 4 en total, y las vamos a correr todas. Nos vamos a ir a la primera, que es la básica, la prueba de Levene. En base al valor de la probabilidad, ¿se puede o no se puede rechazar la hipótesis nula? No se rechaza. No se puede rechazar. ¿Y eso cómo se interpreta? ¿Qué igualdad de varianza? Que no hay diferencias significativas entre las varianzas de los diferentes tratamientos comparados. Desde el punto de vista de la prueba de Fligner-Killen, nos arroja este valor de la probabilidad. Y en base a ese valor, ¿se puede o no se puede rechazar la hipótesis nula? No se puede rechazar. Por lo tanto, también, según Fligner-Killen, tenemos homogeneidad de varianzas. Saltamos a la prueba de Bartlett y vemos el valor de la probabilidad y yo pregunto, en base a ese valor, ¿se puede rechazar la hipótesis nula? No. Perfecto, lo mismo. Y finalmente llegamos a la prueba de varianzas no constantes que me arroja este valor de la probabilidad. Y yo pregunto, en base a este valor, ¿podemos o no podemos rechazar esta hipótesis nula?
Tampoco se rechaza, exacto. En consecuencia, las 4 pruebas que corrimos corroboran que tenemos homogeneidad de varianzas. Las 3 condiciones de la prueba se satisfacen. Ahora regreso al análisis de varianza y corroboro de que hay diferencias entre los híbridos. Y en efecto, miren, el valor de la probabilidad es inferior a 0.05, por lo tanto me veo obligado a rechazar la hipótesis nula. Sí hay diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los diferentes tratamientos comparados. Ahora necesito saber quién es diferente de quién. Y para ello, pues, me auxilio de las pruebas de separación de medias, siendo la prueba de Tukey la primera que voy a correr, la prueba más conservadora. Y me voy directamente a este cuadro donde me aparecen los tratamientos organizados de mayor a menor y me dice que Yellow-Granex resalta y es estadísticamente distinta a todas las demás. Pero hay un grupo, hay un bloque de tratamientos que va desde Kalahari hasta Martin, entre los cuales no se hallaron diferencias significativas entre ellos. Lo mismo se puede decir entre Alfa Tropical y ADA 781. No se encontraron diferencias significativas entre ellos. Si yo quiero ver esta separación de medias desde una forma gráfica, simplemente corro la gráfica correspondiente, la expando. Véase que el título me dice claramente que es la diferencia significativa honesta de Tukey, la prueba más conservadora que hay. La agrupación de los tratamientos es exactamente la que se vio en la consola de resultados, nada más que en sentido inverso. ¿Cómo lo quiere publicar usted? ¿Como un cuadro extrayendo la información de acá? ¿O lo quiere publicar como una gráfica? Discútalo con su editor. ¿Cuántos tratamientos dijimos que estamos manejando? Lo podemos ver aquí en híbridos. ¿Cuántos niveles tiene? Tiene 10. Entonces hay 10 híbridos. Contémoslos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a saltar a la prueba de Fisher y yo les quiero preguntar. Si son 10 tratamientos, ¿conviene o no conviene aplicar la prueba de Fisher? No conviene. No conviene. ¿Por qué? Lo que van a encontrar ustedes en los libros de texto es que la diferencia menos significativa de Fisher es recomendada cuando el número de tratamientos comparados oscila entre 7 y 10. O sea que en este caso sería adecuada. No obstante, van a haber otros statisticians que les van a decir, yo no haría eso, yo dejaría a Fisher únicamente hasta un máximo de 7 tratamientos. Hay una discrepancia ahí entre unos estadísticos y otros. Pero en términos generales, si usted lo utiliza con 10, se lo pueden aceptar. A no ser que el editor de la revista le diga, no estoy de acuerdo, tiene que utilizar otra prueba. ¿Cuál es la limitación en cuanto al número de tratamientos para la prueba de Tukey? Pues Tukey no tiene restricción de comparación. Si usted tiene 15 tratamientos, usted puede aplicarle Tukey. Pero entienda que es la más conservadora. Bien, corremos ahora la prueba de Fisher. Expando la consola de resultados. Me voy directamente al cuadro que me interesa. Véase que los tratamientos una vez más fueron organizados de menor a mayor en base a sus medias. Pero Fisher me encontró más diferencias. Me dice que Yellow-Granex está sola, que no se encontraron diferencias significativas entre Kalahari y Apollo. Serengeti es estadísticamente distinta a todas las demás. Lo mismo se puede decir acerca de Amazon y de Ponderosa. Lo mismo se dice de IPA2, de Martin, de Alfa Tropical y de ASA 781. Es decir, que solo estas dos no presentaron diferencias significativas entre ellas. Quiero ver esta separación utilizando un enfoque gráfico. Corremos la gráfica y aquí la tenemos. Una gráfica con calidad para efectos de publicación. La agrupación de los tratamientos es el mismo que vimos en la consola de resultados, nada más que en sentido inverso. Sigo mi camino y ahora vamos con Duncan, con las comparaciones del rango múltiple de Duncan. Corro el código y aquí lo tenemos y me voy directamente para acá. Véase que Duncan encontró otras diferencias. Véanse ustedes que Yellow-Granex aparece solitaria, es decir, ella es estadísticamente distinta a todas las demás. Y si ustedes empiezan a hacer un análisis de las agrupaciones de los diferentes tratamientos, van a encontrar que, de acuerdo con el criterio de Duncan, todos y cada uno de los tratamientos son distintos a todos los demás, exceptuando a Amazon y Ponderosa,
que presentan la misma agrupación de letras. Recuerden, la leyenda lo dice todo. Acá está, miren, las medias con la misma letra y yo le agrego o agrupación de letras no son estadísticamente distintas. Y aquí las únicas que aparecen con el mismo juego de letras son Amazon y Ponderosa. Además de eso, al igual que las pruebas anteriores, nos arroja el coeficiente de variación. Miren, 15.534. Acá cuando hicimos la de Fisher, también lo hizo. Y si bien recuerdo, Tukis también lo hace por nosotros. Quiero ver esto de forma gráfica. Vengo y lo corro para verlo y acá. Es lo mismo que aparece en la consola de resultados, pero únicamente con enfoque gráfico. Y yo pregunto, ¿en qué condiciones se recomienda utilizar la prueba del rango múltiple de Duncan? Pues la respuesta está en base al número de tratamientos, cuando estamos trabajando con 10 o más tratamientos. ¿Podríamos haber hecho la aplicación de la separación de medias con Duncan en este caso? Claro que sí, porque son 10. Y de esa manera usted se quita las críticas de cualquier statistician que no esté de acuerdo con que usted haga la separación de medias con Fisher. Porque con Duncan no le van a decir nada. Porque Duncan tiene un código o una ecuación matemática que corrige los errores. Por lo tanto, si usted tiene de 10 o más tratamientos, Duncan es la opción con la que uno debe trabajar. Finalmente tenemos la última prueba. La pongo yo por último porque es la menos recomendada, que no es la única que falta, ¿eh? Estas son las pruebas de separación de medias más comunes. La diferencia significativa honesta de Tukis, que la hemos venido estudiando. La diferencia menos significativa de Fisher, que también la hemos venido estudiando. El rango múltiple de Duncan. La prueba de Student-Newman-Schulz, que es la última que vamos a ver, pero también aparece la prueba de Tukis-Kramer, que no es otra cosa más que una versión revisada de la prueba de la diferencia significativa honesta de Tukis. Está también la diferencia mínima significativa de Bonferroni y la diferencia mínima significativa de Schiff. Y esto solo para mencionar algunas. La verdad es que hay otras que son menos conocidas. Bien, entonces estamos acá, corremos la prueba según Student-Newman-Schulz, expando la consola de resultados. Miren aquí el mismo ordenamiento de menor a mayor, todos los tratamientos. Pero vean ustedes la agrupación de letras que Newman-Schulz le da a los tratamientos. Me dice que Yellow Granex es estadísticamente distinta a todas las demás. Pero me dice que Kalahari hasta IPA 2 no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre ese bloque de tratamientos. Y lo mismo se puede decir respecto a Martin hasta ADA 781. Se parece un poco a lo que vimos con Tukey. Si regresamos acá, miren a Tukey, se parece. Acá es Student-Newman-Schulz. Aquí me agrega Martin en este bloque, allá solo me agregaba 2, que era Alpha Tropical y ADA 781. Podemos ver esa separación de medias también utilizando un enfoque gráfico, lo expandimos. Es el mismo resultado de la consola, nada más que en sentido inverso. Ahora quiero que veamos una cosa. Nos vamos a ir a los resultados del análisis de varianza. Acá estamos. Y nos vamos a ir a la presentación aquí. Si estuviéramos utilizando las tablas que aparecen en los libros de texto, nos dice que si la F calculada es inferior a la F tabulada, entonces no hay diferencias significativas entre los tratamientos. Pero si la F calculada resulta ser mayor que la F tabulada, entonces sí que hay diferencias significativas entre ellos. Bueno, ¿de cuánto fue la F de híbridos? Miren, este es el valor de F de 3.4. Cuando yo me vengo acá, si hacemos el análisis, pues grados de libertad verticales es el número de observaciones menos el número de tratamientos. ¿Cuántas observaciones teníamos? 40. 40 menos el número de tratamientos, ¿cuántos son? 10 dijimos, ¿verdad? Me da 30. Lo más cercano vendría a ser por aquí, en esta tabla. Aquí lo puse a razón de 0.05, pero realmente es una prueba de 2 colas, 0.025. Y luego está los otros grados de libertad, que es tratamientos menos 1, ¿no? Son 10, entonces ya sería 9. Son 10 tratamientos menos 1, 9. El punto de intersección para 0.025 vendría a ser 2.63. Yo le clavé aquí 2.25 porque estoy haciendo la prueba con 5%, pero realmente es de 2 colas, entonces aquí debería ser 2.63.
lo tanto, la calculada resultó ser más alta que la tabulada. En consecuencia, se declaran diferencias significativas entre las medias de los diferentes tratamientos comparados. Recuerden lo que les había comentado en el pasado. Si ustedes quieren esta gráfica, invertirle el orden, pero estas inversiones háganlas cuando ya hayan terminado los análisis. Se van aquí a Sort, le vamos a poner coma, decreasing igual, true, la vuelvo a correr y me la tiene que tirar pero en sentido inverso. Y como esta gráfica está intrínsecamente ligada a la gráfica de barras horizontales con el intervalo de confianza, cuando yo me voy a esa gráfica, habiendo hecho el cambio en la primera, también tiene que afectarme la segunda. Y vamos a ver cuál es el siguiente problema. Estamos revisitando los mismos estudios que se estudiaron con el diseño completamente al azar. Nada más que los estamos analizando con otro diseño, el diseño de bloques completos al azar. Esta fue la comparación de diferentes tratamientos. En este caso los tratamientos fueron híbridos de sorgo. Y yo les mencionaba en el pasado que los híbridos pueden ser de cascarita negra, cascarita amarilla o cascarita roja. Así como les pregunté anteriormente, ¿son justas las comparaciones de híbridos de cascarita de diferente color? No, No, exactamente. Para ello, pues vamos a irnos a la base de datos. Bueno, aquí le estoy dando, como de costumbre, la dirección donde está la base de datos y le digo que todo eso me lo guarde en un vector llamado producción de grano. Controlamos el tiempo, que me elimine cualquier línea de datos que no contenga datos y que me almacene la base de datos filtrada sin líneas de datos perdidos en un nuevo vector. Se va a llamar producción de grano 2, que con esa voy a trabajar, que me calcule el tamaño de la base y que me dé los nombres de las variables sin las comillas. Me dice que estoy trabajando un jueves 25 de noviembre a las 5:06. La base de datos tiene un tamaño de 9440 bytes y encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. Cuando me voy a la pestaña de ambiente encuentro dos bases de datos y pueden ver que hay una diferencia entre el número de observaciones entre una y la otra, de apenas una observación. Voy a hacer clic en la original para observar y voy a empezar a bajar para ver dónde está ese dato perdido. Mírenlo, aquí está, ¿ve? NA viene de not available o no disponible en español y es el único dato perdido. Cuando yo usé la función de NaOmit, le dije límpieme la base de datos de celdas perdidas. Entonces le hago clic acá y empiezo a bajar en búsqueda de celdas con datos perdidos. Y miren, está limpia. Pues esa es la que voy a trabajar. Le digo que me corra las estadísticas descriptivas, está trabajando y aquí las tenemos. No vamos a entrar en la discusión de esto porque ustedes ya lo manejan. Vamos a definir los factores del modelo y le voy a decir que kilogramos por hectárea, que es la variable numérica. Vamos a ver, vamos a cerrar esta, vamos acá. Aquí está, miren, kilogramos por hectárea es mi variable numérica que también es la respuesta. Esa se va a almacenar en un vector llamado respuesta. Vamos a agarrar la variable variedad y la vamos a convertir en factor y lo vamos a almacenar en un vector llamado híbridos. Vamos a agarrar la variable bloque y la vamos a convertir en un factor y lo vamos a almacenar en un vector llamado bloques. Corro el código y está hecho. Ahora sí, puedo proceder a correr la gráfica de barras horizontales con el error estándar de la media. Véase que los colores de cada una de las barras fueron asignadas de manera manual. Y luego pues subrayo el código para recuperar la gráfica. Como de costumbre, los tratamientos organizados de menor a mayor en un sentido ascendente y la interpretación que se le da al error estándar de la media es que cuando los bigotes del error estándar de una media se traslapan con los bigotes de otra media, no hay diferencias significativas entre ambas medias. Obviamente aquí sí hay diferencias significativas porque hay algunos bigotes que no se traslapan con otros. Y lo demás ustedes ya lo saben interpretar. Seguimos a la siguiente gráfica, que es la gráfica de medias con el error estándar de la media.
Y aquí vemos a todos los tratamientos organizados de menor a mayor y con la línea punteada vertical de color azul representándonos la media general de la base de datos, que nos permite separar el set de tratamientos entre aquellos que tuvieron un rendimiento por encima de la media general de aquellos que tuvieron un rendimiento por debajo de la misma. Para efectos de recomendación, pues obviamente nos iríamos con estos tratamientos de acá. Ahora, ¿cuántos tratamientos tengo? Bueno, sencillo, me voy acá y busco a híbridos. Y me dice que tengo 33 niveles. En consecuencia, tengo 33 medias o 33 tratamientos. Ahora hacemos la gráfica de barras horizontales con el intervalo de confianza calculado al 95%. La corremos. Lo expando. Recuerden que el intervalo de confianza nos denota un intervalo de valores donde se encuentra la media poblacional de un tratamiento cualquiera, entendiéndose que la media poblacional es un valor teórico que nadie conoce. Y yo vuelvo a preguntar, ¿qué tengo que hacer para lograr que los intervalos de confianza se achiquen, se hagan más cortos? Aumentar el número de observaciones por tratamiento. Pasamos a la gráfica de medias con el intervalo de confianza calculado al 95%. Como ustedes podrán observar, las medias fueron organizadas en un patrón ascendente de menor a mayor, con la línea punteada en negro con una orientación horizontal representándonos la media general de la base de datos, que nos ayuda a separar el set de 33 tratamientos entre aquellos que tuvieron un desempeño por encima de la media general de aquellos que presentaron un desempeño por debajo de la misma. Las barras verticales nos representan el intervalo de confianza, que con una pequeña modificación en el código podríamos agregarle tanto el valor inferior como superior de cada intervalo. Recuerden que estos intervalos de confianza se pueden calcular tanto al 95% como al 99%. Obviamente al 99% los bigotes se van a hacer más largos. Una de las desventajas que tiene esta gráfica es que entre mayor sea el número de tratamientos, va a ser bastante difícil acomodar los nombres de todos ellos en el eje X. He ahí la razón por la que muchos analistas prefieren gráficas donde los nombres de los tratamientos se encuentren en el eje Y, porque se pueden visualizar todos. Aquí no se pueden visualizar todos. Obviamente sabemos que por cada tick mark hay un tratamiento, pero no aparecen los nombres de cada uno de ellos. Hacemos también la gráfica de barras apiladas. Nos vamos al directorio que la contiene. Y aquí la vemos, ¿ve? Los 33 tratamientos. Véase que este es el eje de la respuesta. Cada uno de los segmentos que aparecen adentro, pues representa una de las repeticiones de cada tratamiento. Y como se puede observar en esta gráfica, la mayoría de los tratamientos tuvieron 3 repeticiones. Cuando vamos acá y revisamos gráficas anteriores, nos dice que en efecto todos tuvieron 3 repeticiones. Estos tick marks se pueden regular, recuérdenlo. ¿Cómo lo vamos a regular? Venimos acá, aquí lo tengo con punto 5, lo puedo poner en 1, lo voy a dejar. Y tengo que venirme acá también y ponerlo en 1. Lo vuelvo a correr, me voy otra vez al mismo directorio, abro en Photoshop, me está pidiendo la actualización. Ven el tamaño de los tick marks que va a ocurrir. Entonces sí podemos regular el tamaño de los tick marks para hacerlos más pequeños en el caso que sea necesario. Continuamos con la evaluación y llegamos al diagrama de cajas. Vamos a graficar la gráfica. Y como pueden observar, las medias de todos los tratamientos fueron incorporadas a los diagramas de caja. Y estos diagramas de caja fueron organizados de menor a mayor en base a las medias, no a las medianas. En base a lo que se puede observar, señores, podríamos declarar normalidad en la distribución de las observaciones de los diferentes tratamientos. Pareciera que en algunos hay. Pareciera que en algunos sí. Por ejemplo, en este caso, este anda cerca, este también. Este están definitivamente. También este. Aquí también. En algunos sí, en otros no. Si lo que quiero conocer son los valores de las medianas, de las medias y los cuartillos de cada tratamiento, corro el código correspondiente y me arroja en la consola de resultados los valores solicitados. Ahora vamos a hacer la gráfica de violines usando el primer código.
Como de costumbre, la gráfica de violines en realidad son dos gráficas en una. Es una gráfica de violines en cuyo interior hay un diagrama de caja. La función que utilicé para asignarle los colores a los violines es la función heatColors. Aquí está, miren. Y agregándole 33 porque son 33 violines. Organizados en forma ascendente en base a las medias. Y la media general representada como una línea punteada que nos separa el set de 33 tratamientos entre aquellos que tuvieron un desempeño por encima de la media general de aquellos que tuvieron un rendimiento por debajo de la misma. Desgraciadamente, esta gráfica no nos permite graficar a la par de los nombres de los tratamientos el número de repeticiones que cada uno de ellos tuvieron. Pero sí podemos observar las observaciones representadas como puntos negros, las medias con circulitos de margen rojo y fondo blanco, y las medianas que aparecen como una línea negra en el interior de los violines, pero que no necesariamente se encuentran en el centro de las mismas. Luego procedemos a hacer la gráfica de violines utilizando el otro código. Nos vamos al directorio que lo contiene. Lo vamos a abrir con Photoshop. Le quito las extras. Y veamos el código. Le di una resolución de 300 dpi, un ancho de 8 pulgadas y una altura de 5 pulgadas. Me voy a Image para ver las propiedades de la imagen. Me dice que tiene un ancho de 8 pulgadas, una altura de 5 pulgadas y una resolución de 300 píxeles por pulgada cuadrada. Aquí aparecen los violines y los diagramas de caja dentro de ellos. Como ustedes pueden observar, entre más cantidad de tratamiento nosotros le metamos a este análisis, a esta gráfica, los violines como que van desapareciendo y lo único que se puede ver son los diagramas de caja. Como de costumbre, yo puedo hacerle cambios. Puedo pedirle que las observaciones sean más coloreadas, ¿no? Le puedo poner aquí un 1. Le puedo pedir que me imprima la leyenda a un costado de la gráfica y que encima de eso me disminuya el tamaño de los tick marks. Lo vuelvo a imprimir. Lo vuelvo a abrir. Me va a pedir la actualización. Vean los tick marks. Vean la coloración de las observaciones. Que lo actualice. Obviamente la leyenda abarca mucho más espacio porque en este caso son 33 tratamientos. En situaciones como esta uno llega a la conclusión realmente no conviene imprimir esa leyenda. Y los tick marks también se hicieron más chiquitos. Pero también los violines. Sigo el análisis y finalmente llego al análisis de varianza. Véase que tengo una hipótesis dedicada a los híbridos y hay otra hipótesis dedicada a los bloques, porque es un diseño de bloques completos al azar. En la hipótesis de los híbridos me dice que no hay diferencias significativas entre las medias de los 33 tratamientos comparados. En la hipótesis de bloques me dice que no hay diferencias significativas entre las medias de los 3 bloques. Véase que el modelo me dice que la respuesta es igual al intercepto o media de la población más el efecto de los tratamientos más el efecto de los bloques más el error experimental que me acumula toda aquella variación que el diseño de bloques completos al azar no es capaz de explicar. Le estoy diciendo que me imprima hasta un máximo de 5 dígitos en los números y que me agregue los asteriscos de significancia. Que me corra el análisis del modelo lineal de la respuesta en función de los híbridos más el efecto de los bloques y para ese efecto que utilice la base de datos producción de grano 2. El resultado debe ser almacenado en un vector llamado modelo 1, al cual le vamos a aplicar el análisis de varianza con un enfoque 3. Con la función summary le digo que me imprima los resultados del análisis de varianza. Con la función attributes le pido que me imprima los nombres de los atributos que fueron calculados, pero no aparecen a no ser que yo se los pida. Y luego con la función agricolae le digo que me utilice la función coeficiente de variación del modelo para extraer el coeficiente de variación del modelo 1. Vengo, lo corro, lo expando y me voy directamente al análisis de varianza. Y yo pregunto, a partir del valor de la probabilidad asignado a híbridos, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? Sí, se rechaza. ¿Y eso significa? Al menos una media diferente. Es decir, pues que gana relevancia la hipótesis alternativa.
Al echarle un vistazo al valor de la probabilidad asignado a bloques, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? También se rechaza. Lo cual significa, Al menos hay una media diferente. exacto, al menos una media de un bloque es diferente, pero no sabemos cuál. Esto es lo que nosotros queremos, que el efecto bloque resulte ser significativo. ¿Por qué? Porque al ser significativo nos reduce el tamaño del error experimental. Una vez más, véanse acá que la R cuadrada es de 58.8%. En otras palabras, cuando yo tomo esto y lo resto de 100, me dice que hay un 41.2% de varianza o de variabilidad que el diseño experimental no fue capaz de explicar. Y yo pregunto, ¿es este un buen diseño estadístico para analizar esta base de datos, sí o no? No, porque el error es demasiado alto. ¿Y qué podemos decir del coeficiente de variación? Es demasiado alto. En este tipo de estudios solo se permite un coeficiente de variación que ande entre 6 y 8. Por lo tanto, el diseño de bloques completos al azar no es el mejor diseño para analizar esta base de datos. Necesitamos un diseño más complejo. Ahora bien, miren lo que voy a hacer. Voy a copiar todo esto. Voy a abrir una nueva sesión. Voy a copiar el código. Ahora voy a eliminar los bloques para correrlo con un modelo completamente al azar. Si borro los bloques de aquí, también los tengo que borrar de acá. Bueno, voy a proceder, lo subrayo todo, lo corro, está trabajando. Véase que aquí también se encontraron diferencias entre los tratamientos, porque resultó ser que el valor de la probabilidad es menor de 0.05. Consecuentemente rechazamos la hipótesis nula. Sabemos que al menos una media es distinta, pero no sabemos cuál. Pero lo que me interesa a mí es echarle un vistazo a esto. Miren esto. La R cuadrada es de un 48.6%. Es decir, que el diseño completamente al azar es capaz de explicar el 48.6% de toda la variabilidad presente en la base de datos. A diferencia del diseño de bloques completo al azar, que me explica un 10% más. Aquí era en el diseño completamente al azar 48.6%. En el diseño de bloques completos al azar es de 58.8. Subió pues. Me redujo el tamaño del error experimental. Con el diseño de bloques completos al azar, aunque no es adecuado para hacer el análisis de la base de datos, es capaz de explicar un mayor porcentaje de variabilidad presente en la base de datos. Por otro lado, para el diseño de bloques completos al azar, el coeficiente de variación resultó ser de 49.42. Para el diseño completamente al azar, miren, es mucho más alto. Continúo el análisis y ahora voy a corroborar los requisitos del análisis. Vamos a visualizar los errores experimentales y aquí los tenemos. Esto solamente sirve para visualizar los errores experimentales de una manera gráfica. Si yo quiero ver los valores de dichos errores experimentales, corro esto. Y aquí hay desde el 1 hasta el número 99. Ahora vamos a hacer el histograma de los residuos experimentales. Y este primer histograma que hicimos lo estamos haciendo con la función predeterminada de Sturges. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Tenemos o no tenemos una distribución normal de los errores experimentales? No tenemos distribución normal. Muy bien. ¿Y si lo hubiéramos hecho con Scott? No cambió. ¿Y si lo hubiéramos hecho con Friedman Diaconis? No cambió. Los tres enfoques me arrojan la misma gráfica. Ahora vamos a hacer la gráfica del QQ-plot. La voy a expandir. ¿Y qué opinan? ¿Tenemos normalidad de residuos, sí o no? No hay normalidad de residuos. ¿Por qué? Porque hay unos puntos extremos. Bueno, es el 64, el 23 y el 80. Miren, el 64 le puedo creer, pero el 23 y el 80 no le creo mucho.
Más le hubiera creído si este punto que estoy aquí con el cursor marcándolo me lo hubiera registrado como un punto problemático, pero los otros no. Ahora vamos a hacer las pruebas. Y yo les pregunto, en base al número de observaciones almacenadas en la base de datos, ¿cuál de las dos pruebas voy a utilizar? Kolmogorov. Corremos Kolmogorov y nos arroja este valor de probabilidad. Y en base a este valor, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? No se rechaza, no se rechaza. Lo que significa... Que los residuos estandarizados están normalmente distribuidos. Excelente respuesta. Procedemos a hacer ahora la prueba de autocorrelación de los errores experimentales. Y para ello, pues, corremos la prueba de Durbin-Watson. Y nos arroja la prueba este valor de la probabilidad. En base a este valor, ¿podemos o no podemos rechazar la hipótesis nula? No se rechaza. No se rechaza. Lo cual significa... Los errores experimentales no están correlacionados. Exactamente, son independientes los unos de los otros. Se cumple el segundo requisito de la prueba. Si quiero volver a ver esos residuos, pero en una disposición vertical, corro el otro código y me los presenta de esta forma. Usted escoja, los que podemos tirar así o los podemos tirar en esta modalidad. Luego hacemos las pruebas de homogeneidad de varianzas. Y son 4, las voy a correr las 4 de una sola vez. Y voy a irme, como de costumbre, a la primera, que es la prueba de Levene. Y conforme al valor de la probabilidad, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? Sí se rechaza. Lo cual significa, Que al menos una varianza es diferente. pero no sabemos cuál. Eso conforme a Levene. Según la prueba de Flickner-Killen, nos arroja este valor de la probabilidad. ¿Puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? No puede. Exacto. Entonces eso significa que... Que hay igualdad de varianza. Exactamente. Luego la prueba de Bartlett me arroja este valor de la probabilidad. ¿Se puede o no se puede rechazar la hipótesis nula? Eso no se puede tampoco rechazar. Ok. Finalmente llegamos a la prueba de varianzas no constantes y me arroja este valor de la probabilidad. ¿Puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? No, doctor, tampoco. Bien, tenemos 3 pruebas que dicen que sí tenemos homogeneidad de varianza, pero tenemos una que dice que no. A la hora de reportar los análisis a la revista científica, que obviamente me van a pedir la base de datos y el código, ¿por cuál prueba me voy a ir? Sería una de nuestra conveniencia para aportar lo de sus datos. ¿Y cuál sería la que más conviene? Bueno, la prueba que reportaríamos sería esta, ¿verdad? Prueba de Flickner-Killen. Recuerden lo que yo les dije. Yo las pruebas las tengo en orden de prioridad. La primera es la de Levene. Es la que casi todo el mundo utiliza. La siguiente es la de Flickner-Killen. Si con esa no lo logro, procedo a la de Bartlett. Y ya por último puedo utilizar esta, la de varianzas no constantes. Pero yo lo que haría es mandarle el código de esta, de Flickner-Killen. Con esa me voy. Por eso es que yo les doy 4 pruebas, para que tengan de dónde escoger. Luego llegamos a las pruebas de separación de media, pero lo primero que hago es irme al análisis de varianza para corroborar que en efecto hay diferencias entre los híbridos. Y en efecto, miren, fuimos capaces de rechazar la hipótesis nula que dice que no hay diferencias significativas entre las medias de los diferentes tratamientos comparados. Sí hay diferencias. Por lo tanto, puedo correr las pruebas de separación de medias. La primera que voy a correr es la prueba de Tukey, que es la más conservadora. Dice que es la comparación de híbridos de sorgo. Me voy acá y como pueden ver ustedes, este tratamiento que tiene un nombre tipo código es el más alto en cuanto a producción de grano y es estadísticamente distinto a todos los demás. Y desde aquí hasta aquí no se hallaron diferencias significativas entre todos estos tratamientos. Luego tenemos 4 tratamientos al final que fueron los más pobres en producción, que tampoco presentaron diferencias significativas entre ellos. Si quiero ver este resultado con un enfoque gráfico, pues hago esto, corro la gráfica, la expando. La interpretación de la misma, todos lo conocemos. Y yo pregunto, ¿es recomendable utilizar Tukey en este caso cuando tenemos 33 tratamientos? Sí. Sí se puede utilizar, entendiéndose que Tukey es el más conservador.
Luego vamos a la diferencia menos significativa de Fisher, lo corremos, lo expandimos y véanse ustedes que Fisher sí encontró un montón de diferencias. Aquí está, ¿ve? La prueba Least Significant Difference, que es la prueba menos significativa de Fisher. Y yo pregunto, ¿es apropiado utilizar Fisher en esta evaluación? No, ¿Por qué? porque como solamente da hasta de 7 a 10 tratamientos. Evidentemente, en este caso estamos trabajando con 33 tratamientos, por lo tanto no es recomendable utilizar Fisher. Es bueno tener bien claro eso. Si quiero ver la gráfica de separación de medias conforme a la técnica de Fisher, corro el código correspondiente y podemos ver la gráfica con su agrupación de letras, entendiéndose que aquellos tratamientos que comparten la misma agrupación de letras o la misma letra no son estadísticamente distintos los unos de los otros. Pero desgraciadamente Fisher no es el más recomendable en este caso. Llegamos pues a la prueba de comparaciones del rango múltiple de Duncan. La prueba del rango múltiple de Duncan. Me voy directamente acá. Acá me está diciendo claramente que las medias que comparten la misma letra no son significativamente diferentes. Yo le agrego la misma letra o grupos de letras. Vea que Duncan encontró menos diferencias. Este sobresale, es estadísticamente diferente a todos los demás y lo mismo se puede decir de este. Aquí hay un bloque entre los cuales no se encontraron diferencias. Estos dos no son estadísticamente distintos. Este bloque tampoco encontró diferencias entre estos tratamientos. En este bloque no se hallaron diferencias. Tampoco se hallaron diferencias entre estos tres. Tampoco se hallaron diferencias entre estos dos ni entre estos dos. Al querer ver esta separación de medias con un enfoque gráfico, corro este código y me arroja esta gráfica. Y es exactamente lo mismo que vimos en la consola de resultados, nada más que con un enfoque gráfico y en una forma descendente. Y yo pregunto, ¿es apropiado utilizar el rango múltiple de Duncan para hacer la separación de medias en este caso? ¿Sí o no? De acuerdo al número de tratamientos, podríamos decir que sí, pero creo que hay bastante diferencias, así que creo que habría que quedarse con Tukey. Bueno, la verdad es que en este caso las dos recomendables son Tukey y el rango múltiple de Duncan. Y usted se va a topar con gente que le va a decir, no, hágalo con el rango múltiple de Duncan. Váyase directamente con esa. Porque el rango múltiple de Duncan es la que está recomendada de 10 en adelante. ¿Significa eso que Tukey queda en un segundo lugar? Tukey se puede aplicar. Tukey no tiene restricción del número de tratamientos. Pero se van a topar ustedes con los analistas de bases de datos que les van a decir, es preferible utilizar el rango múltiple de Duncan. Finalmente llegamos a la última prueba, que es la prueba de Student Newman Skill. Y véase que la separación de medias que esta prueba hace se parece mucho a la separación de medias que hizo Tukey. Vean esta. La primera sobresale como diferente a todas las demás. Luego no encontró diferencias entre todos estos tratamientos. Tampoco entre estos cuatro. Al querer visualizar esto de forma gráfica, corremos el código correspondiente, lo expandimos y aquí está. Esta es la última opción, no es de las más utilizadas, tiene sus debilidades, pero yo la presento porque es una de las pruebas de separación de medias que existen. Al final, si uno quiere invertir los ordenamientos de la primera gráfica que hicimos, nos vamos acá y en sort agrego coma decreasing igual a true y visualizando lo que tenemos me tiene que invertir el orden de la gráfica. Ahí lo tenemos. La misma gráfica, nada más que en sentido inverso. Y como yo hice alteraciones a esta, también la gráfica de barras horizontales con el intervalo de confianza calculado al 95% se vio afectada. Al ver la original, que es de forma predeterminada de menor a mayor, es decir, en sentido ascendente, al correrlo otra vez, me las tira en orden decreciente. Como la quiere, consulte a su editor. Corro este código para decirle al programa que ya terminé el análisis. Voy a importar una hoja de Excel. Me voy a ir a buscar una base de datos, documentos, diseños experimentales, diseño completamente aleatorio y me voy a ir a cebollas
y le voy a decir que me importe esta. Mire que está en formato Excel. Hago clic en ella, me da una previsualización y me muestra todas las variables, entendiéndose por variables columnas. Esta dice que es carácter, es decir, es texto. El color de bulbo también lo es. Por eso aparece como carácter. El bloque son números romanos, pero los identifica como carácter. Pero en esta base de datos yo tengo dos respuestas. Son dos variables numéricas. Pero de forma predeterminada, el programa me las reconoce con esta categoría, double. No tiene que ser así, tiene que ser numeric. Para poder evaluarlas. Y ahora sí, las respuestas están en numeric y le digo impórtelas. Me permite la previsualización y ahí están, miren. Hemos llegado al final de la presentación del día de hoy. Les agradezco por su tiempo y su paciencia y nos estaremos viendo en la próxima reunión a la misma hora y por este mismo canal.